Howard Phillips Lovecraft fue como aquel personaje de Policías Polis que se llamaba igual que Homer, un pez fuera del agua atrapado en las calles de un mundo que él no creó. Así que el tío decidió enseñarle al mundo que ellos mismos eran peces atrapados en una corriente incontrolable perteneciente a una calle caótica de geometría inexplicable que se perdía en un mundo de leyes tan inconcebiblemente grotescas que solo el aislado intelecto del escritor podía dilucidar. La revelación del funcionamiento del cosmos y la cadena alimenticia extraterrenal a nuestra fútil existencia fueron traídos por la inteligencia ilimitada de Lovecraft. Pero debido al poco impacto cultural de su época, su carrera fue decepcionantemente minusvalorada. Pero gracias a los que le tendieron sus manos para que les guiase por los rincones más demenciales y horrendos del cosmos, sus escritos se revalorizaron con los años y a día de hoy podemos comprobar que la creación de Lovecraft es atemporal. Sus principios cósmicos son creíbles de sobra y entonan de maravilla con la ciencia ficción moderna. Pues si se supone que Interstellar es realista y nos tenemos que creer que el amor de la quinta dimensión puede salvar a la humanidad, yo digo que también es totalmente verídico que hay civilizaciones perdidas en las entrañas de la Tierra, ciudades sumergidas desde hace siglos en la fosa de las Marianas, y putas larvas policéfalas, inmateriales y cefalorraquídeas que habitan en las nebulosas transgalácticas y pueden llegar a nuestro mundo mediante principios que no pueden calificarse ni de ciencia ni de magia, porque obedecen a fenómenos que ni Christopher puto Nolan, Ridley jodido Scott o James McPendejo Cameron pueden siquiera soñar elucubrar en sus putos guiones precocinados para los Oscars. Lovecraft ha tocado biología, geología, antropología, arquitectura, química, genética, psicología e incluso metafísica en sus relatos. Sus personajes, si bien repetitivos, siempre están por encima de la moral humana y se exponen a fuerzas y conocimientos que solo pueden ser sujetos parcialmente por mentes que están a años luz de las burdas creencias terrestres y tienen la virtud de anticiparse al terror que puede traer el futuro. Este cultivadísimo escritor consigue elevar las expectativas con el ritmo de sus trabajos, siendo irrelevante su extensión y rematando con giros del argumento insuperablemente inesperados e inimaginablemente impresionantes que se abren a un panorama de conclusiones tan hórridas como inolvidables. El talento de Lovecraft esquematizando el desorden del universo y describiendo las monstruosidades ocultas a nuestras frágiles psiques son equiparables a todas las obras de filosofía de cualquier corriente o movimiento intelectual y superan sin esfuerzo a cualquier obra de arte de cualquier ámbito. No se trata de desprestigiar otros logros de la humanidad. La humanidad como un fenómeno con méritos existenciales ni siquiera existe en el mundo de Lovecraft. Ahora que he regurgitado mi fanatismo, voy a demostrar a todos los enculañordos morroestufas que se piensan que todo lo que he dicho son flipaduras, que no son cosas de fanboy. De todas formas, seguro que no consideráis el fanboyismo como algo aplicable a la literatura. Como solo leéis mangas y consumís Netflix igual que un carpintero y nada serrín. Bueno, pues aquí traigo un ranking de mejores relatos cortos de Lovecraft. Todos son recomendables. Todos tienen argumentos e ideas excelentes y todos muestran un despliegue de creatividad e imaginación sin parangón. Valen de cualquier etapa, tanto gótica como onírica como de horror cósmico. He decidido ignorar las colaboraciones con otros autores como Más allá de los eones, por ejemplo. También he excluido las novelas y he desechado por completo hacer siquiera un top de novelas de Lovecraft como tal, puesto que creo que todas ellas forman parte de un grupo compacto como son los mitos de Cthulhu. El caso es que los mitos de Cthulhu son gloriosos y no vale la pena numerarlos de peor a mejor, eso cada cual. Pero con esta selección de mejores relatos cortos pretendo aportar variedad y mostrar el alcance de la genialidad de Lovecraft y cómo sus elementos funcionan en cualquier ámbito, contexto histórico o cultural, y demostrar que siempre poseen un final sorprendente al que es imposible anticiparse. Si Lovecraft fuese guionista de Marvel, me iba a castañetear bien los huevales de risa viéndoos intentar filtrar la sinopsis de los Vengadores de Arkham por 4chan. Basta de monsergas, este es mi top 9 de mejores relatos cortos de Lovecraft. Número 9. El árbol, de 1920. 23ª obra del Soñador de Providence, escrito durante su etapa gótica, aunque más por su argumento que por su emplazamiento.
el cual se antoja bastante particular para ser lovecraftiano, situándose nada menos que en la Grecia clásica. Narra la historia de dos escultores muy cercanos que siempre se apoyaban y aconsejaban mutuamente, disfrutando de una sana rivalidad y admirados por todos los que se regocijaban con sus obras. Uno de ellos era más bohemio y encontraba su inspiración al dar largos paseos y meditando bajo un gran olivo, mientras que el otro dedicaba su tiempo libre a divertirse y festejar. Un día les llega un mensaje de un tirano de otra tierra que quiere que compitan para esculpir la estatua más gloriosa y portentosa para que su ciudad sea la más destacable. Los dos artistas se ponen a trabajar, pero el más enigmático pronto cae enfermo y fallece antes de poder terminar su obra. Su amigo le hace una magnífica sepultura y cumple la voluntad del primero, ser enterrado con algunas ramitas del olivo bajo el que los espíritus le inspiraban. Con el paso de los años, el entristecido escultor restante termina su obra viendo como otro enorme y siniestro olivo nace de la tumba de su compadre. El desenlace resulta en una especie de venganza de ultratumba que representa el mérito de emular con el arte la belleza de la naturaleza en contrapunto del trabajo pseudoartístico traído por la búsqueda de fama y reconocimiento. Una fantástica metáfora del declive de la fotografía profesional y la llegada del Instagram. Lo cierto es que resulta ser un final bastante abrupto y de difícil interpretación. Yo, según lo terminé, creí que sencillamente el escultor hipster decidió cargarse a su competidor con la excusa de que o ganaba él mismo o no ganaba nadie. Menudo traidor egocéntrico. Seguro que cuando iba en busca de inspiración en realidad también se iba de juerga, pero a esas de bofetones y disfraces de Catwoman. De cualquier manera, es un relato de temática gótica, pero un contexto histórico rara vez visto en la obra de Lovecraft. Y eso, sumado a su final, lo convierte en una obra tan breve como original. Número 8. La búsqueda de Iranon, de 1921. 35ª publicación del Maestro de Providence, emplazada en el mundo de los sueños y por ende perteneciente a la etapa onírica. Se trata de una hermosísima y conmovedora historia que sigue el viaje de un humilde artista ambulante, Iranon, aunque no es ambulante propiamente dicho, sino que vaga con la única esperanza de hallar su ciudad de ensueño donde su arte para cantar consiga comprensión y elogios y para que otros puedan ser partícipes de su talento y lo recompensen por el mismo. Transcurren décadas e Iranon visita numerosas ciudades, siendo recibido en unas mejor que en otras, y termina siendo acompañado por un discípulo que logra encontrar la felicidad uniéndose a su viaje. Pero, desgraciadamente, el final del viaje de Iranon es desalentador y enlazado al olvido. La resolución de su objetivo sí que tiene lugar, pero es acogida con suma tristeza por el lector, siendo una de las obras más pesimistas de Lovecraft. No necesariamente representando con figuras retóricas un sentimiento real del autor, pues los relatos oníricos sí que se emplazan en la fantasía más pura, mágica y paradisíaca, pero de cualquier manera, la búsqueda de Iranon es una historia con un final verdaderamente triste. Número 7. Los otros dioses, de 1921. Y sin irnos de la tierra de los sueños tenemos otra historia de un viaje, esta vez en busca de descubrimientos prohibidos y con un estilo de mini-epopeya. Barzai, un sacerdote muy leído, decide que es digno de emprender un viaje en busca de los dioses de las tierras de los sueños, quienes bajan a veces al pico Hazeg-Kla a festejar. Barzai es muy desaconsejado de subir a dicha montaña, pues un eclipse misterioso se avecina. Pero el sacerdote es arrogante y confía ciegamente en todos los escritos ocultistas con los que se ha instruido durante años y llega incluso a considerarse a sí mismo como a un semidios. Acompañado por su asustadizo discípulo Atal, consigue con gran esfuerzo llegar a la cima de Hazeg-Kla la noche del eclipse. Para su sorpresa, el destino le depara un horrendo desenlace, pues el eclipse trae consigo a los otros dioses, entidades del vacío del éter amorales, malignas y despiadadas, que se llevan con ellos a Barzai. Es el clásico encuentro final con lo inexplicable y la caída en la demencia que define los clímax lovecraftianos. Yo diría, sin embargo, que lo mejor de este relato es la vinculación de la Tierra de los Sueños con el horror cósmico, pues los otros dioses son obviamente los dioses exteriores. Además, se citan otras localizaciones de la Tierra de los Sueños como Ulthar, de los gatos de Ulthar, el monte Ngranek, que es una morada donde los dioses de los sueños dejaron su marca, y también aparece nombrada la ciudad de Kadath, que es la clave de la novela onírica de Lovecraft por antonomasia, la búsqueda en sueños de la ignota Kadath. Otro dato interesante es que Atal, el discípulo, también se cita en estas dos historias, así como los manuscritos pnacóticos, presentes como fuentes literarias ficticias en otras historias lovecraftianas.
Por todo este cúmulo de referencias del universo del maestro de Providence, los otros dioses se llevan el séptimo puesto. Número 6. Las ratas en las paredes, de 1923. De vuelta en la etapa gótica tenemos esta pequeña historia llena de suspense, con todos los elementos distintivos del relato de terror y misterio clásicos. Una mansión victoriana que es heredada y se sitúa en un solitario y tenebroso cerro, cientos de habitaciones tan hermosas como tenebrosas, una leyenda de malfario relativa a los anteriores dueños del lugar, un servicio doméstico supersticioso que sospecha el advenimiento de un mal blasfemo y finalmente un secreto oscuro y hórrido que se esconde en las entrañas más profundas de la mansión. El protagonista una vez más es Milhouse atrapado en una peli de Guillermo del Toro. Lo más identificativo del argumento sin duda son las ratas, pero su importancia no es sino un canal al verdadero terror que subyace por debajo del sótano de la mansión. No diré nada más, salvo que el twist que remata el tema de las ratas es el clásico encuentro de una necrópolis subterránea. Siendo Lovecraft puede parecer repetitivo, pero el descubrimiento de la ciudad en el útero del cerro donde se sitúa la mansión es solo un anticlímax que antecede al fascinante y grotesco clímax en el que se desvela la razón de ser de la ciudad. Incluso esto es retorcido, porque no es solo una necrópolis llena de huesos. El resultado de lo que une esas ruinas con los antiguos moradores de la mansión es una pesadilla antropológica acojonante. Es un giro final tremendamente bueno, porque no hay elementos de ocultismo u horror cósmico, es algo que podría ser perfectamente un espacio de reportaje científico de cuarto milenio. Es un ejemplo perfecto de superar las expectativas con un giro final sobre el giro final. Pero el elemento más guay del relato, y de lejos, es el gato del protagonista gracias a quien logran seguir la pista de las ratas, porque Lovecraft bautizó a este animal como un gato mascota que tuvo en la vida real, Niggerman. Nigger es el término clásico de Nigar, así que el gato definitivamente se llama Negrataman, con dos soberbios cojonestículos de la Nueva Inglaterra, Lovecraft. Sí señor, váyase señor Lincoln, váyase. Es exquisito, porque Lovecraft era todo un caballero, recio, de buenas formas y siempre con un porte inamovible. Pero claro, luego en materia de integridad social, los negros a cultivar tabaco y los blancos a fumárselo. No sé qué algoritmo le llevó a pensar que un gato podría llamarse así. En fin, se trata de un término peyorativo, realmente al gato lo bautizas con un insulto racista. Es una interpretación retrógrada y clasista bastante llevada al extremo. Me puedo llegar a imaginar a Lovecraft pensando en su momento: si me sirven la cena y me lavan la vajilla, doy por supuesto que les puedo poner un cascabel y tenerlos de mascota. Tiene razón Chthonic. HP son las iniciales de hijo puta. Hijo puta Lovecraft. A ver, tampoco es de la liga de Mel Gibson o Kevin Spacey, pero sí lo puedo visualizar votando a Ciudadanos. ¿Cómo molaría que escribiese un relato sobre un franco zombie? Bueno, entre que lo exhuman y no da tiempo a un bestseller que luego se estrene en HBO en forma de culebrón con tetas planas, fariña y superpoderes mágicos de League of Legends. Lo que pasa es que ahora empiezo a divagar y me cuestiono, de existir un Negrataman, ¿qué historia de origen tendría y qué poderes poseería? Sería algo tipo Hentai Kamen, muy morboso y bizarro, como un personaje diseñado para la serie de Bobobo, pero después de la primera emisión del episodio en el que sale, se cancela la producción de la serie, se censura y no se vuelve a editar jamás, no aparece en el extranjero, es una cinta de culto, no, es un tesoro, es como el Santo Grial, nadie sabe si existe o no el capítulo de Bobobo con Negrataman. Un africano desterrado porque tenía el rabotamen demasiado grande y solo pudo engendrar con una yegua salvaje. Y así nació Negrataman, destinado a hackear los grupos de WhatsApp con su ciberpirulo digital. Tiene supervelocidad cuando suenan las sirenas de policía. Puede manipular la tecnología haciendo puentes para robar coches. Puede soportar 8000 toneladas de peso cuando carga con su saco del Top Manta. Puede hacerse invisible cuando una casada adúltera blanca queda embarazada. Por el día se esconde tras la identidad de un mensajero de Amazon porque tiene más paquete que el almacén de la oficina de correos. Pero de noche atrapa delincuentes en las duchas de la cárcel. Las feminazis se hacen monjas cuando lo ven pasar. Las mujeres se derriten y los hombres no existen porque nadie es tan hombre como Negrataman. Pilas no incluidas. Su vehículo, el Pateramóvil, se vende por separado. Advertencia, Negrataman no puede volar, solo saltar vallas fronterizas internacionales. ¡Empieza a correr así como estás corriendo y te vas a la concha de tu hermana!
Ahora solo tengo que vender los derechos a Hasbro para que las revenda a Michael Bay. Así que, como he dicho, Las ratas en las paredes tiene un gato del Bronx, un misterio bajo una mansión antigua y un final estremecedoramente inesperado con su consecuente trauma demencial tras una sorpresa derivada de la mente retorcida de los hombres más viles de antaño. Lectura obligatoria. Número 5. El modelo de Pickman, 1926. Mantenemos el estilo gótico, pero adquirimos temas como la subjetividad artística y los secretos horrendos guardados bajo llave. El relato lo narra el único amigo cercano del desaparecido Richard Upton Pickman, siendo la historia una anécdota confesada en tercera persona a otro personaje, que actúa como confesionario del torturado pensamiento del protagonista. Pickman era un aclamado pintor cuya obra comenzó a ser rechazada por la crítica y las corrientes artísticas cuando sus trabajos comenzaron a declinar en escenas realmente morbosas, macabras y perturbadoras que asqueaban al público por su incomprensible realismo pese a representar escenas diabólicamente fantásticas. Cuando fue tachado de pintor loco, solo el protagonista le muestra apoyo y mantiene interés en sus proyectos. Por eso el excéntrico artista decide mostrarle su última obra en su estudio secreto. No es solo el tenebroso lugar en el que Pickman ejecuta sus creaciones y la actitud susceptible y agobiada ante un peligro inminente que éste manifiesta ante el narrador lo que contribuye a su traumática escapada de esa cloaca de delirantes pinturas necrófagas. Lo que resulta en el desmoronamiento moral del protagonista es el descubrimiento de lo que inspira las obras de Pickman. Este relato posee una implementación para la ficción occidental bastante destacable, pues muestra a la criatura llamada Ghoul o Ghoul, traído y adaptado por Lovecraft desde el folclore de Oriente Medio y emplazando por primera vez la figura del necrófago en el género de terror. Este es un mérito totalmente ignorado y enterrado en el olvido, seguramente gracias a ese anime carente de referencias llamado Tokyo Ghoul. A nivel de insulto a la mitología, es el peor caso desde el tratamiento de los vampiros en Crepúsculo. Pero volviendo con la historia, es asombrosa la perturbadora vorágine de horror y mal rollo que trae consigo el final, pues se resuelve con una simple frase. Pickman aparecerá en el futuro en la búsqueda en sueños de la ignota Kadath, nada menos que como el rey de los ghouls, lo cual brinda un sentimiento agridulce a las historias de Lovecraft. Pues si bien confirma que las fuerzas obscuras con las que Pickman entró en contacto en su momento se lo llevaron con ellas, también se ve que los ghouls poseen una sociedad inteligente y en cierto modo diplomática y se los muestra con cierta humanidad. Pero en lo respectivo al modelo de Pickman, se trata, una vez más, de una historia gótica tan breve y simple como estremecedor es su desenlace. Número 4. La ciudad sin nombre, de 1921. Esta historia, según los cánones que organizó August Derleth tras la muerte de Lovecraft, es la primera historia que introduce el ciclo de los mitos de Cthulhu. En teoría estoy haciendo trampa al posicionar este relato y el modelo de Pickman dentro del ranking, ya que dije que no incluiría los mitos de Cthulhu por ser una especie de saga consolidada donde todos los relatos y novelas son asombrosos. Aunque, como dije en mi videoanálisis de la obra de Lovecraft, todas sus historias están vinculadas por ciertos elementos que las hacen pasar a formar parte de un gran universo literario compartido. Así que en teoría todos los escritos de Lovecraft son mitos de Cthulhu, o como debería llamarse por designación del propio autor, Yog-Sothotheria. Y en teoría todas las elecciones de este top son inválidas. Pero en teoría hasta el comunismo funciona. En teoría. La ciudad sin nombre es seguramente la primera historia en la que Lovecraft utiliza el tema de una edificación milenaria antediluviana oculta en las entrañas de la Tierra. Puede que me equivoque. Según Wikipedia, la bibliografía de Lovecraft consta de 101 obras y 17 relatos póstumos redactados por su discípulo August Derleth en base a anotaciones suyas, y yo solo he leído unos 49 o 50 de ese total por ahora. Pero el caso es que La ciudad sin nombre posee una prosa tan deliciosamente redactada como la maldición que cayó sobre Sarnath, pero lo que ésta tiene de magnífico, La ciudad sin nombre lo tiene de enigmático. La forma en que se describen su incalculable antigüedad y su particular arquitectura atrapa al lector y le llena de misterio y curiosidad, pero de esa curiosidad que antecede a un horror que se presiente y a su vez es inevitable dejar de indagar en él. El relato se emplaza en Oriente Medio, ofreciendo una atmósfera espiritual y mitológica, pero añadiendo cada vez más peso a ese tangible estilo críptico de exploración de lo desconocido y arcano.
jeroglíficos de razas protohumanas de bizarra biología híbrida, historias de espíritus de dioses arcanos y criptas polvorientas que eran antiguas antes de que los primeros pueblos humanos levantasen sus chozas. Ese es el compendio de recursos clásicos de la etapa más nostálgica de Lovecraft y que aguarda bajo los sepultados muros entre las arenas orientales de la ciudad sin nombre. Nuevamente, una blasfema sorpresa antropológica seguida de un giro de maldición y demencia aguarda el final del relato. Sin duda, una de las piezas más remarcables de la bibliografía de Lovecraft. Número 3. La maldición que cayó sobre Sarnath, de 1919. Retornamos a la Tierra de los Sueños para conocer la historia de una magnífica megalópolis que deja en ridículo la gloria de las conquistas de Alejandro Magno y tira en la cuneta la expansión del Imperio Otomano. La maldición que cayó sobre Sarnath comienza con un origen muy mitológico con un pequeño matiz de horror cósmico, la llegada desde la luna de la ciudad de Ib y sus grotescas gentes junto con el lago insignia ante el cual los hombres de la tierra de Mnar construirán la portentosa ciudad que da título al relato. Su enfrentamiento con el pueblo de Ib es un acontecimiento que supondrá la forja de una leyenda que terminará por hacer de Sarnath un recuerdo épico en lo respectivo a los relatos oníricos de Lovecraft. La propia historia de la ciudad de Sarnath embelesa con cada una de sus palabras. La prosa del autor en esta historia es un deleite, desde sus descripciones de la arquitectura e ingeniería de la ciudad, pasando por los antecedentes primigenios de la tierra donde se emplaza y sobre todo la conexión de los primeros sucesos que se narran con el giro final del relato. Es una maravilla contemplar el paso del tiempo y la expansión de Sarnath. La cantidad de adjetivos que ensalzan su magnificencia son innumerables y el espectro de belleza que se les atribuye es algo nunca visto. En verdad es un fenómeno paradisíaco. La megalópolis se presenta como el compendio definitivo de los logros humanos y su belleza solo es igualada por su imponencia. Es más asombroso para la vista que todas las maravillas del mundo puestas juntas, más impactante que Minas Tirith superpuesta 10 veces, y su extensión es equiparable al horizonte de ocaso binario sobre los desiertos de Tatooine. Es abrumadora la cantidad de sustantivos, desde nombres de ciudades y tierras vecinas, minerales y piedras preciosas que se usaron en la edificación de la ciudad, así como adjetivos, tan celestiales como terribles, con los que Lovecraft describe cada sensación que evoca la gloria de la ciudad de Sarnath y su pesadillesca caída en el momento en que la maldición cae sobre ella debido a la osadía de los hombres que la levantaron antaño mediante la aniquilación de los habitantes originales del lugar. Es posible que sea el relato más elaborado pese a su extensión dentro de la etapa onírica si ignoramos la búsqueda en sueños de la ignota Kadath. Le tengo tanto respeto a su despliegue de fantasía y la alabo tanto por su imaginativa mezcla de elementos que decidí locutar la narración del relato sobre unas tomas paisajísticas para un proyecto final de curso. Os invito a ver el cortometraje en mi canal, tiene el mismo título que el relato. Pero no os esperéis un despliegue cinematográfico como si esto fuese una peli de James Cameron, era solo un proyecto para clase y la verdad es que los valores que me enseñaron no me animaban a esforzarme mucho. Así que llevé a cabo mi producción casera con la misma dejadez y ley del mínimo esfuerzo con la que se me impartieron conocimientos de cinematografía cuando cursé formación profesional. Profesional. La maldición que cayó sobre Sarnath, desde mi punto de vista, es una joya inolvidable y una de las historias más excelentes del soñador de Providence. Número 2. El horror oculto, de 1922. Este relato lo leí recientemente y se ha convertido para moi en uno tan memorable y favorito en su estilo gótico como Sarnath lo fue en el ámbito onírico. Según parece, todas las obras de Lovecraft que llevan la palabra horror en el título son las más señaladas para tener el potencial de convertirse en singulares obras maestras del suspense con finales acojonantemente inauditos, como el horror de Dunwich, por ejemplo. Luego están el horror de Red Hook, el horror en el museo, el horror en la playa Martin y el horror en el cementerio. Relatos que aún no he leído porque El Señor de los Anillos a un ritmo apaciguado y con ciertos lapsos de tiempo entre capítulos me llevó más o menos 6 meses para completar su lectura. El caso es que tengo que comparar el horror oculto con el de Dunwich porque ambos se emplazan en un ámbito rural y ambos tienen la capacidad de revolucionar el suspense en el tercer acto y disparar la expectación de forma espontánea con sus clímax. El horror de Dunwich sin duda se autosupera en su desarrollo. Primero se cuenta la historia de los Wateley.
la familia más rara y perturbadora de un aislado pueblo. Cuando los miembros de esta familia ya no están, se supone que el peligro ha terminado. Sin embargo, queda un elemento inquietante. Se revela que el granero anexo a la casa de la familia estaba siendo ampliado regularmente, pero ahora no queda nadie que se encargue de su construcción. Mi buen colega Chthonic considera esto una excelentísima imagen para un desenlace. Podría darse el caso de ser un final con la virtud de ser abierto y a la vez autoconclusivo. Y Chthonic entiende de eso, que es un fan de los mangas de Junji Ito, y ese genio chalado fijo que tiene referencias lovecraftianas, porque sus historias tienen elementos incalificablemente mórbidos y resoluciones que tienen que ser aceptadas sin miramientos por su sabrosa bizarrez. Pero resulta que aquel granero a punto de reventar en Dunwich está lejos de ser un final con suspense, pues es un cliffhanger que continúa con un misterio amenazador e inconcebible que desemboca en un final ante el cual es imposible anticiparse, bajo ninguna circunstancia. Una simple frase resuelve toda la abominable trama y el último secreto de los Wateley. Siento haber divagado tanto sobre otro relato, pero es bueno ponerse en antecedentes para mostrar que la habilidad de Lovecraft para sorprender de forma exponencial con sus finales en ciertas ocasiones no es puntual. Volviendo con la historia que nos ocupa, en el horror oculto, el toque gótico lo aporta una vez más una mansión del siglo XVII que fue habitada por una familia cuyos integrantes se aislaron y degeneraron hasta su completa desaparición. El protagonista que trata de desentrañar la conexión entre las tormentas destructivas y las coincidentes mutilaciones en las aldeas circundantes a la mansión es la razón por la que el argumento está en constante cambio y el suspense es tan envolvente. En cuanto al final, el de Dunwich es estremecedor, sí, pero el horror oculto tiene la impresionante capacidad de renovar una vez tras otra las expectativas de la fuente de los fenómenos inexplicables y grotescos que acontecen en ese entorno rural cada vez que hay una tormenta. Tratándose de Lovecraft, es extremadamente expectante cómo se hacen malabares con la suposición de que se trate de un fenómeno espectral, adimensional, metafísico, biológico o demoníaco. Al final, resulta que el desenlace se trata de algo similar al de las ratas en las paredes, pero muchísimo más latente y palpable. Prefiero no revelar si se trata de algo cósmico o algo más terrenal aunque aberrante. Simplemente diré que aún tras leer bastantes obras de Lovecraft y poder presentir ciertos giros, el horror oculto te deja con la boca abierta. Y en el puesto número 1 tenemos como mejor relato corto de Lovecraft a El extraño, de 1921. Esta historia es un diamante en bruto dentro de la literatura gótica. Desborda una atmósfera vampiresca y una macabra comodidad que rivaliza con cualquier diseño de producción de Tim Burton. Sulfura una pureza poética de la época del romanticismo que solo se puede hallar en clásicos de la literatura universal. Es un relato narrado en primera persona por un ser aislado del mundo que solo conoce la compañía de los libros, las telarañas y los murciélagos. Lleva años vagando por las entrañas de un castillo hasta que una noche decide poner fin a su soledad y conocer el exterior, así como buscar el contacto humano que tanto ansía. Ascendiendo hasta la más alta torre del castillo, por donde se filtra la luz lunar, el protagonista descubre que en realidad habitaba una antigua mazmorra. Atravesando brumosos bosques en una noche de luna gibosa, llega hasta un verdadero palacio donde se celebra una fiesta. Al presentarse ante el gentío, el protagonista conoce su propia identidad y su sorpresa se suma a la de las horrorizadas masas. Las últimas líneas del relato y la epifanía del protagonista son una maravilla de desenlace, una liberación crepuscular y un despertar de ultratumba gloriosos. Sin duda, un relato que ni el mismísimo Edgar Allan Poe podría vislumbrar en sus más inspiradores sueños. Y hasta aquí mi lista de mejores relatos cortos de Lovecraft. Aunque debo confesar que seguro que se podría ampliar muchísimo más, ya que la bibliografía del Soñador de Providence es extensísima y está repleta de asombrosas historias con giros extraordinarios. ¿Conocéis más relatos fantásticos o de ciencia ficción que os hayan impresionado por las sorpresas que esconden pese a su corta extensión? ¿Cuál es vuestro mito de yoxozocería favorito? Os invito a dejar más títulos preferidos en la caja de comentarios. Estad atentos a las esferas, cultistas y ladrones de tumbas. Nos veremos en la próxima ceremonia sectaria, o si no, a menos que antes una bestia dimensional devore vuestro juicio y os hunda en la demencia, nos veremos en el próximo top.